Como ya sabemos, venimos hablando de la hoja de ruta del católico, como hemos denominado a las bienaventuranzas. Eh, para hoy nos corresponde la sexta bienaventuranza, pero vamos a iniciar, como bien lo decía el hermano Leonardo, con nuestra oración. Y aquí quiero pedirle el favor a alguien quien nos quiere ayudar haciendo esta oración. Yo, hermano José Luis Silvia, Dale, buenas Silvia. noches. Gracias. Buenas noches, Silvia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aquí, amén. Aquí estamos, Padre, reunidos en tu nombre. Queremos escuchar tu palabra, que es Jesús, camino, verdad y vida. Permítenos escuchar la llamada que Él quiso y continúa haciendo. Sígueme. Una palabra inagotable que hemos escuchado tantas veces. Indícanos el modo de ir en pos de Jesús, de imitarle, de acoger sus sentimientos, su estilo de vida. Concédenos el don del Espíritu que permita que la llamada de Jesús resuene en nosotros, para que así comprendamos y vivamos nuestra vocación, ser santos, ser discípulos, misioneros de Cristo, unidos a la Virgen María, que conservaba la palabra en su corazón, y con ella a todos los testigos de la fe que con su ejemplo nos han precedido. Amén. Amén. Muchas gracias, Silvia. A Y usted, hacemos un hermano. repaso muy rápido de nuestro itinerario. Hoy completamos ya las 2/3 partes de nuestro curso. Hoy es nuestra octava sesión y en esta octava sesión vamos a revisar la sexta bienaventuranza. Esta bienaventuranza eh, que como venimos avanzando tiene que ver con las disposiciones nuestras hacia el prójimo. Y la sexta bienaventuranza, ¿cuál es? ¿Quién quiere arriesgarse a decirnos cuál es esa sexta bienaventuranza? No estamos arriesgándonos hoy, no importa. La bienaventuranza sexta es el versículo 8 del capítulo quinto de Mateo y dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y vamos a hacer un desglose como lo hemos venido haciendo a lo largo de este ejercicio. 3 partes. Bienaventurados, luego la condición, la situación que vivimos, el estado en el que nos encontramos y luego la promesa que se va a cumplir o que se va a satisfacer. En nuestro caso de hoy, bienaventurados, los limpios de corazón es la condición que vamos a tener internamente y esa condición, obviamente, o esa disposición interior que tenemos va a ser recompensada con verán a Dios. Y hablamos que los limpios de corazón es una disposición interior, es algo que tenemos nosotros, es algo que está en el interior de cada persona y que se explica como limpieza o pureza de corazón. Acá tenemos que mirar que los limpios de corazón también es los puros de corazón. Entonces, la limpieza hace referencia a la pureza en este caso. Y la promesa que se satisface o se cumple, en este caso, pues obviamente es ver a Dios, pero es ese don del Dios mismo, cuya satisfacción, cuyo cumplimiento se va a dar en la vida eterna, pero que podemos degustar desde esta vida terrena. Podemos ser partícipes de la dicha de ver a Dios desde esta vida terrena. Recordamos cómo las bienaventuranzas o en las bienaventuranzas nosotros logramos eh,
ver el rostro de Jesús. Sabemos y habíamos visto al comienzo cómo en las bienaventuranzas se dibuja ese rostro del Maestro, el rostro de Jesús, ese rostro que estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestra vida. Las bienaventuranzas son esa invitación a reflejar, a mostrar el rostro de Jesús. ¿Cómo? Con nuestro testimonio, con nuestra vida, con nuestro ejemplo. También decíamos que las bienaventuranzas nos permiten a nosotros entrar en el corazón de Jesús, en sus intenciones, tratar de aprender de lo que hay en su corazón, tratar de entender esas intenciones de Él, de modo que podamos participar más fácilmente de su modo de vivir y actuar. Y obviamente las bienaventuranzas son esa invitación que nos hace a nosotros como discípulos. Es la invitación de Jesús a que vivamos esas condiciones o esas vivencias, la pobreza de espíritu, a que vivamos la mansedumbre, a que vivamos la limpieza de corazón como es la que tenemos el día de hoy. Y obviamente esa invitación es lograr en nosotros una conversión de vida más profunda cada vez. Recordemos, uno de los libros que estamos usando para este curso es el de Raniero Cantalamessa. Y en este libro nos dice las bienaventuranzas evangélicas, 8 escalones hacia la felicidad. Y esos escalones son los que estamos recorriendo. Y obviamente, en la medida en que profundizamos en las bienaventuranzas y nos atrevemos a vivirlas, estamos yendo de una manera más profunda en nuestro proceso de conversión. Pregunta abierta a toda la audiencia. ¿Cuál es el opuesto de limpio o puro de corazón? Pueden levantar la mano, Envidi- abrir el micrófono, nos pueden contar. Envidioso, que se revancha, o sea, que venga, que desea lo que otro tiene, que comete toda clase de pecados, homicidio, fornicación, que no ama a Dios, todo eso. Me Muy parece bien, que es el Silvia. soberbio, sobre María todo. Teresa, Soberbio, sí, soberbio. lo más importante. Gracias. Perdón. Gracias, María Teresa. Lali, Gracias. creo que ibas a decir algo. El que siempre está deseando el mal a otro, que no desea que prospere, que no desea verlo bien, que siempre está pensando mal de los demás, que no quiere, o sea, siempre está poniendo cizaña. Ujú. Eso. Nuestro Señor Jesús nos enseña un opuesto a limpio o puro de corazón. Vamos a ver si ustedes se acuerdan de este pasaje. Él le llama a la persona de una manera, diciéndole, ¿por qué no te fijas en la viga que tienes en tu ojo antes de sugerirle que le vas a quitar la mota que tiene tu hermano en su ojo? ¿Cómo lo llamó? Hipócrita. Perfecto. El opuesto en nuestro caso a la persona limpia o pura de corazón es el hipócrita. ¿En qué sentido? El hipócrita se dedica a mostrar una imagen que no es la real. Nos muestra una fachada. Varios pasajes del Evangelio, el Señor nos habla del hipócrita. Nos dice, cuando den limosna,
que tu mano derecha no sepa lo que da la izquierda. Cuando ayunen, no se pongan demacrados para que la gente se dé cuenta que está ayunando. Si nosotros somos limpios de corazón, en vez de mostrar una imagen, en vez de buscar el reconocimiento del mundo, buscamos el reconocimiento de Dios. Por eso nos explican en nuestros libritos que el opuesto del limpio de corazón es el hipócrita. Y este hipócrita es el que vive de las apariencias, el que, lo hemos dicho en algunas ocasiones, el que va y hace una obra de caridad y empieza a publicarlo en las redes, el que quiere reconocimiento por algo bueno que está haciendo. Entonces el Señor nos dice, eso no es ser limpio de corazón, porque tú estás buscando un reconocimiento que no te corresponde, estás buscando un reconocimiento que realmente es efímero. El reconocimiento de la gente sabemos que no dura mucho. El reconocimiento de la gente se olvida y el día de mañana ya no lo tenemos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos del 14 al 23, tenemos lo que la Biblia de Jerusalén titula Doctrina sobre lo puro e impuro. Le pido el favor a alguien que nos ayude a leer este fragmento del Evangelio de Marcos y hablamos un poquito y conversamos un poquito de este tema. ¿Quién nos quiere ayudar a leerlo? Yo le ayudo. Dale, Verónica. Luego volvió a llamar a la gente y les dijo: Oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entrado en él pueda contaminarle. Lo que realmente contamina al hombre es lo que sale de él. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Cuando dejó a la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron sobre la parábola. Él les dijo: ¿Con qué también vosotros carecéis de inteligencia? ¿No comprendéis que todo lo que entra de fuera en el hombre no puede contaminarle, pues no entra en su corazón, sino en el vientre, y va a parar al excusado? Así declaraba puros todos los alimentos. Decía también: lo que realmente contaminaba al hombre es lo que sale de él, porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas: fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de adentro y contaminan al hombre. Palabra de Dios. Es palabra del Señor, ¿verdad? Sí, Gloria a señora. ti, Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y entonces aquí tenemos una primera aproximación. Y esta discusión se daba en torno al tema de los alimentos. ¿Por qué la gente, por qué los discípulos del Señor comían sin lavarse las manos? ¿Por qué comían alimentos que estaban prohibidos en la ley? Y aquí él, como bien nos dice en el versículo 19, así declaraba puros todos los alimentos. Entonces, realmente, cuando uno se da cuenta, es desde el corazón que se originan los comportamientos nuestros.
Es desde el interior nuestro que se originan las buenas obras o las malas obras. Y entonces, si nuestro corazón está limpio, vamos a generar buenas obras, buenas acciones, buenas palabras. Si nosotros nos dejamos llevar por alguna intención mala, pues obviamente vamos a generar acciones malas, palabras malas. Y aquí nos pone todo el ejemplo, o un gran ejemplo, ¿no? Fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, etcétera. Entonces el Señor nos dice, ojo, porque no es lo que usted coma, no es lo que usted ingiera lo que lo hace malo. Realmente lo que a usted lo hace bueno o malo es lo que sale de su corazón. Y para eso, entonces vamos a mirar qué es el corazón. Resulta que el corazón, a lo largo de la Biblia, nos está hablando de lo más íntimo del hombre, no del músculo que bombea la sangre, sino de esa parte íntima, esa parte a la que solamente nosotros tenemos acceso. Obviamente, Dios tiene acceso a esa parte. Es el centro de la persona, el corazón en el sentido bíblico es ese centro de nosotros, es ese lugar profundo en el cual nuestra persona toma conciencia de sí misma. Nosotros somos capaces de identificarnos como persona, como hijos de Dios desde ese lugar profundo, desde el interior, desde ese centro de nuestra persona. Es allí en el corazón donde reflexionamos sobre los acontecimientos. Cada vez que hacemos una acción, reflexionamos sobre la acción. ¿La acción fue buena o fue mala? Reflexionamos sobre lo que está pasando en nuestro alrededor. Reflexionamos sobre las injusticias o sobre lo que está pasando en el mundo. Y es aquí en el corazón en donde nosotros meditamos en lo que significa la realidad. Desde el corazón, como lo veíamos en la parte del Evangelio de Marcos, es que asumimos los comportamientos responsables en relación con los hechos de la vida y con el misterio mismo de Dios. Desde este interior es que nosotros decimos, yo quiero hacer la voluntad de Dios o esto que voy a hacer no está en línea con la voluntad de Dios, pero aún así lo voy a hacer. Y hay una frase que viene en el Salmo 50 o 51, el famoso Salmo Miserere, y nos dice, crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva en mi interior un espíritu firme. No me rechaces lejos de tu rostro, no retires de mí tu Santo Espíritu. Y aquí en estos dos versículos de este salmo vemos la misma bienaventuranza. Crea en mí un corazón puro y no me rechaces lejos de tu rostro, no me impidas verte. Ahora, el corazón limpio no es simplemente el corazón que nunca se ha manchado con ningún pecado, porque entonces no lo tendríamos. Pero este corazón limpio puede venir gracias a que Dios crea un corazón nuevo en nosotros, hecho obviamente con su gracia y su misericordia. Por tanto, este salmo en donde nosotros inicialmente reconocemos que somos pecadores, llegamos a estos versículos y le pedimos al Señor que cree un corazón puro, que renueve nuestro interior y que nos dé firmeza de espíritu. ¿Qué ha pasado a lo largo de la historia de la salvación, a lo largo de la conformación de nuestra iglesia? Los padres de la iglesia identifican
tres direcciones en las que podemos nosotros interpretar esta bienaventuranza. El primero de ellos, San Agustín. San Agustín en su comentario sobre el Sermón de la Montaña nos enfoca desde el punto de vista moral. Y desde el punto de vista moral nos aproxima a la rectitud de la intención. Por eso nosotros le pedimos al Señor que rectifique nuestras intenciones, que las haga rectas. San Agustín lo que dice es, hay que rechazar la práctica de la justicia ante los hombres para ser admirados por ellos. Por lo tanto, nos oponemos a la hipocresía con sencillez y franqueza. Y escribía él, tiene el corazón sencillo, puro, solo quien supera las alabanzas humanas y al vivir está atento y trata de ser agradable solo a aquel que es el único que escruta la conciencia. Nosotros actuamos para agradarle a Dios, no para agradarle a los hombres. No quiere decir que si pensamos que estamos agradando a Dios, podemos ofender a los demás, porque ahí no hay concordancia. Y obviamente para San Agustín, y es bien interesante verlo y masticarlo y tratar de entenderlo, porque no es muy sencillo tampoco. Pero dice, el factor que decide, la pureza de la intención es, la pureza del corazón, es la intención con que se hace la acción. Entonces él decía, todas nuestras acciones son honestas y agradables en la presencia de Dios si se realizan con el corazón sincero, o sea, con la intención hacia lo alto en la finalidad del amor. Por lo tanto, no se debe considerar tanto la acción que se realiza, cuanto la intención con que se realiza. Pero tenemos que tener cuidado porque a lo largo de nuestra vida hemos hecho acciones con una muy buena intención, pero cuyo resultado puede no haber sido el que estábamos buscando o el que deberíamos buscar. Entonces, para San Agustín lo importante es tener una buena intención en lo que vamos a hacer, pero esa buena intención se refleja es en querer agradar a Dios, no en querer agradar a los hombres. La siguiente dirección nos la plantea San Gregorio de Niza y tiene que ver con la mística. Entonces, San Gregorio lo que hace es irse a la segunda parte, a la tercera parte de nuestra bienaventuranza, que es la visión de Dios. ¿Y cómo podemos nosotros ver a Dios? Él lo plantea desde el punto de vista de la contemplación. Entonces, San Gregorio nos dice, hay que purificar el propio corazón de todo vínculo con el mundo y con el mal. De este modo, el corazón del hombre volverá a ser aquella pura y límpida imagen de Dios que era al principio. Y en la propia alma, como en un espejo, la criatura podrá ver a Dios. Entonces, él se va hacia el lado de la relación y de ese encuentro personal e individual que cada uno de nosotros tiene con Dios. Pero él nos dice, en la medida en que nuestro corazón esté limpio y puro, nuestra alma se asemeja mucho más a Dios y ahí vamos a ver a Dios. Así como decíamos nosotros, ahorita hace un ratico, decíamos nosotros, queremos ser testimonio del amor de Dios, queremos reflejar el rostro del Señor. Eso es lo que nos plantea San Gregorio de Niza. Si usted tiene su corazón limpio, si usted tiene su corazón puro y usted se adentra en sí mismo, ahí va a reflejar a Dios y ahí va a poder ver a Dios como en un espejo. La tercera línea que nos plantean tiene que ver con la ascética.
Y la ascética la plantea San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo nos dice que los puros de corazón son los que poseen la virtud en general, son los que no tienen conciencia alguna de pecado y viven en castidad. Dice, en efecto, no hay nada más necesario para ver a Dios que esta virtud. No quiere decir que solamente a través de la virtud de la castidad vamos a poder ver a Dios. Hay un místico que se llama Juan Ruysbroek y él distingue tres tipos de castidad. Él habla de la castidad del espíritu, la castidad del corazón y la castidad del cuerpo. Y nos dice que esta bienaventuranza se refiere y está íntimamente ligada con la castidad del corazón. ¿Por qué? Porque en la castidad del corazón logramos mantener reunidos y reforzamos los sentidos externos, mientras que en el interior frenamos y domamos los instintos brutales o animales. Esta virtud o esta castidad del corazón lo que nos permite es cerrar el corazón a las cosas terrenas, a las ilusiones falaces, y nos permite abrirlo a las cosas celestiales y a la verdad. Entonces, en la medida en que nosotros desarrollamos esa capacidad ascética, pero que no se puede quedar en el aislamiento total, sino que por el contrario se transforma en acción, empezamos nosotros a dejar a un lado los placeres que nos ofrece el mundo, a dejar a un lado la satisfacción efímera que obtenemos cuando pecamos, cuando nos dejamos llevar por las invitaciones del mundo y más bien abrir nuestro corazón a la acción de Dios, a la acción del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que purifica los corazones. Llegamos aquí al Salmo 23 y el Salmo 23 tiene una particularidad muy interesante. En algunas Biblias lo encontrarán como el 24. Yo tomo el 23 porque así lo encuentra uno en la liturgia de las horas. En las laudes, este salmo aparece referenciado como Salmo 23, pero en alguna Biblia lo podemos encontrar como Salmo 24. ¿Quién me quiere ayudar a proclamar este salmo, a leer este salmo? ¿Lo puedo leer? Claro, Alicia. Sí. De Yahvé es la tierra y cuanto la llena, el orbe y cuantos lo habitan, pues él lo fundó sobre los mares, lo asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Yahvé? ¿Quién podrá entrar en su santo recinto? El de manos limpias y puro de corazón, el que no suspira por los ídolos ni jura con engaño. Ese logrará la bendición de Yahvé, el perdón de Dios, su Salvador. Esta es la generación que lo busca, la que acude a tu presencia, Dios de Jacob. Puertas, alzad los dinteles, levantaos, antiguos portones, y que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Yahvé, el fuerte, el valiente, Yahvé, valiente en la lucha. Puertas, alzad los dinteles, levantaos, antiguos portones, y que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Yahvé, Seboab. Él es el Rey de la Gloria. Muchas gracias, Alicia. Y acá nos damos cuenta de una cosa. Acordémonos cómo para el encuentro con Dios, Moisés subía a la montaña. Y entonces en el versículo 3, por eso nos dice, ¿quién subirá al monte de Yahvé?
Y cuando subimos al monte de Yahvé, pues lo que estamos buscando es ponernos en su presencia. Por eso continúa el versículo 3 diciéndonos, ¿quién podrá estar en su santo recinto? El pueblo, a través de el culto que fue desarrollando, también tenía el Sancto Sanctorum dentro de el templo. Cuando ellos construyen el templo, tienen esa área específica en donde está la presencia de Dios. Y el autor de este salmo nos dice, para poder estar en el santo recinto, para poder estar en presencia de Dios, ese deseo de verlo en el templo o en el servicio cultual, debemos tener un corazón puro y las manos limpias. Y entonces nos dice en el versículo 4, el de manos limpias y puro corazón, el que no suspira por los ídolos ni jura con engaño, este logrará la bendición de Yahvé. Entonces, nosotros buscamos permanentemente a Dios. Nosotros queremos sentirlo, queremos vivirlo. Nosotros queremos estar cerca de Él y sentir siempre ese abrazo, sentir siempre su presencia, sentir siempre su consuelo. Pero entonces acá nos están diciendo, ojo, porque necesitamos tener pureza de corazón. Necesitamos tener nuestras manos limpias. Y no quiere decir manos limpias bien bañaditas. No, necesitamos que nuestras obras hayan sido obras de amor, obras de caridad, obras de misericordia. Eso es lo que a nosotros nos van a preguntar. Lo veíamos hace 8 días cuando revisábamos la otra bienaventuranza. Hemos utilizado también la catequesis que hizo el Papa Francisco sobre las bienaventuranzas en el año 2020, entre los meses de enero, febrero, marzo, abril, hizo una catequesis sobre las bienaventuranzas y él nos dice, la pureza de corazón se convierte en ese camino de conversión. Nosotros inicialmente, como dice el Salmo 26, buscamos su rostro. Nosotros inicialmente buscamos quién será Dios, cómo será Dios, dónde encuentro a Dios, cómo lo puedo encontrar, cómo lo podré reconocer. Y también nos dice el Papa, nos pasa muchas veces lo de Job, te conocía solo de oídas. Y entonces es cuando nosotros empezamos a escuchar de Dios. No, es que Alba me comentó que a ella Dios le concedió una gracia. Alejandra Sánchez de México me dijo que ella supo de un milagro. Entonces yo conozco a ese Dios de oídas, el Dios que Ana Marisol me comentó que en una situación le ayudó, el Dios que le dio consuelo a Aurora Josefina. Entonces empezamos a escuchar de Dios y a conocerlo, pero solamente de oídas. Pero entonces después nosotros caemos también en la insensatez y entonces como que no creemos. Pues sí, yo creo que Dios existe y no, pues le hizo los milagros a ellos, pero a mí nada, conmigo nada. Y nos recuerda el Papa el episodio de Emaús, en donde el Señor le llama la atención a estos 2 discípulos que iban hacia Emaús. Les dice, pero ¿cómo son de insensatos y tardos de corazón? ¿Cómo no creyeron lo que dijeron los profetas que tenía que pasarle al Mesías, al Hijo de Dios? Y seguimos avanzando nosotros y empezamos a encontrar una liberación de las cosas del mundo y empezamos a renunciar. Empezamos a renunciar a esas cosas y empezamos a entender un poco más a Dios y empezamos a ver su presencia en nuestra vida. Y en esta liberación y renuncia
nuestro corazón se empieza a purificar y por tanto el resultado de ese proceso implica esa liberación y esa renuncia. Nosotros no nacimos puros de corazón, sabemos que nacimos incluso ya con un pecado original, pero poco a poco vamos simplificando la vida, vamos aprendiendo a negar el mal y vamos empezando a ver que tenemos que buscar la manera de ser mejores personas, de ser mejores discípulos y que para eso tenemos que renunciar a amistades, a planes, porque antes teníamos unos planes que de pronto nos encantaban, pero que no nos traían nada bueno. Y en la medida en que empezamos a liberarnos y a renunciar a esas cosas, nos hacemos un poco más, por decirlo así, nos despertamos un poco más a la acción y a la presencia de Dios en nuestra vida. Y una quinta etapa nos la menciona el catecismo. El catecismo dice, empezamos a reconocer su presencia. Y entonces, para nosotros, y lo decíamos, podemos empezar a degustar la vista de Dios, podemos ver a Dios, porque ver a Dios para nosotros significa comprender los designios de la providencia en lo que nos sucede. Ya lo que nos pasa no es cuestión de azar, ya no es cuestión de la suerte, no es el destino, sino es la acción de Dios. Empezamos a reconocer su presencia en los sacramentos. Cuando vamos a la Eucaristía, empezamos a verlo cuando tenemos precisamente el milagro de la transustanciación. Empezamos a ver cómo ese pan que teníamos y ese vino que teníamos se transforman en su cuerpo y su sangre. Empezamos a notar su presencia en los hermanos. Y entonces si nosotros abrimos las cámaras acá, empezamos a ver a Jesús en cada uno de los asistentes que están acá. Especialmente lo empezamos a ver también en los pobres y en los que sufren. Y empezamos a reconocer cómo y dónde se manifiesta. Cuando hacemos una reflexión en torno a esta bienaventuranza, los limpios de corazón y ver a Dios, empezamos también a cuestionarnos y podemos empezar a reflexionar en torno a dos cosas principales. ¿Qué tan limpio está el corazón? Y entonces podemos preguntarnos nosotros, ¿estoy convencido de que tener la conciencia limpia es la alegría más grande que existe? Nos preguntamos y en nuestro interior empezamos a buscar la respuesta, empezamos a tratar de entender si realmente estamos convencidos de esto o no. Y si nosotros estamos convencidos de esto, ¿sabemos saborear o apreciar la alegría de una conciencia limpia? Nos damos cuenta cuando una persona vive esa alegría de tener su conciencia limpia o no. Es más, nos damos cuenta que nosotros estamos alegres por tener nuestra conciencia limpia o no. También nos preguntamos, ¿sabemos realizar sacrificios para lograr esta alegría? ¿Qué tan avanzados vamos en ese camino que nos planteaba el Papa Francisco? ¿Ya llegamos al punto de la liberación y las renuncias? ¿Realmente yo renuncio a algo como un sacrificio o como una ofrenda? ¿Realmente acepto los sacrificios y los sufrimientos como parte de tener también mi conciencia limpia? Y la última pregunta en torno a esto. ¿Utilizo el sacramento de la reconciliación para vivir la alegría de una conciencia purificada y perdonada?
¿O soy de los que piensa que al menos una vez al año que me confiese está bien? La iglesia recomienda confesarnos al menos una vez al año y eventualmente para la cuaresma. Pero ¿realmente utilizo yo la reconciliación para eso? ¿Para vivir esa alegría? ¿Para purificar mi conciencia? ¿Para obtener el perdón de Dios? ¿El perdón de mis pecados? Y si nos vamos hacia la segunda parte o la tercera parte de nuestra bienaventuranza, entonces podemos preguntarnos por qué Dios se nos presenta como lejano, como oculto, como separado de nosotros. Es que no, pues yo les he escuchado a ustedes todos los milagros y todas las manifestaciones de Dios, pero a mí no, yo nunca lo he visto. Dios conmigo está escondido, Él no se deja ver. ¿Será que realmente he purificado mi corazón? ¿Será que he hecho lo posible por iniciar la oración con actos de humildad o de arrepentimiento o de petición de perdón? ¿O siempre que inicio mi oración lo hago de manera autómata? ¿O siempre que inicio mi oración empiezo diciéndole a Dios cómo ser Dios? A veces practicar la famosa oración del corazón o esa oración del publicano puede traernos más frutos que cualquier otra oración. Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y puede que por ahí empecemos a entender lo que tenemos que hacer para purificar nuestro corazón. Muchas veces se nos olvida hacer estos actos de humildad o actos de arrepentimiento o actos de petición de perdón. Muchas veces nuestra oración se transforma en pida, 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 pida. Señor, dame, Señor, concédeme, Señor, ayúdame, Señor, quítame, Señor, cálmame, Señor, haz, haz, haz. Me he colocado en la condición del pecador que implora el perdón, era lo que estaba diciendo, y también porque quiero ver el rostro de Dios en la oración si antes no he purificado mi corazón. Entonces, muchas veces empezamos a decir, es que a mí Dios no me habla. No, Dios no me habla. Yo no lo escucho, Él no me dice nada, Él no hace nada en mi vida, Él no actúa en mi vida, Él está allá, ni idea. Pero se nos olvida que tenemos que dar también un paso, que es buscar esa purificación nuestra, buscar que nuestro corazón se limpie, buscar esas renuncias a lo que nos aleja de Él, porque no es tanto que el Señor se aleje. Como decía San Agustín, mientras más lejos pensaba yo que estabas, más en mi interior estabas tú. El Señor está más dentro de nuestro corazón cuando pensamos que está más lejos. Realmente somos nosotros los que no queremos verlo, los que no queremos escucharlo, los que no queremos confiar en Él. Y Arturo Paoli nos trae en esta ocasión, para esta bienaventuranza, como palabra clave, el silencio. ¿Quién nos quiere ayudar a leer esta palabra clave? Yo, por favor. Dale, Lali. El silencio es un modo de situarse en la realidad, un modo de ser. Durante un cierto tiempo es una asexis, pero llega un momento en que debe convertirse en una atmósfera de vida, un ambiente, un estilo. Hay muchos silencios, cada uno tiene su estilo de silencio. No es repetitivo, es la atmósfera de la personalidad en la que cada uno se encuentra viviendo. En cierto modo es como el rostro, cada uno es responsable
del rostro Responsable. responsable del rostro que se da, del rostro que se acoge y se deja acoger. Hay también una variedad tipología de presudicilencios, es decir, de situaciones que no están acompañadas de una paz profunda, de alegría, de vivir y compartir. Lo que las califica es el hecho de que la ausencia de palabra es bloqueo. No veo la última palabra. De comunicación. Bloqueo de comunicación. Continúa, por favor. Yo lo hago, hermano. Buenas noches. Dale, Zaida. El verdadero silencio es la disponibilidad para escuchar profundamente, es decir, no mezclar nuestras representaciones con las que nos vienen de la realidad. Hacer silencio permite a las personas entrar en relación, en orden, a una perspectiva hacia la cual quieren comunicar juntas. El silencio tiene la finalidad de permitir que el conocimiento se realice, que el mensaje te llegue exactamente, que con las mejores condiciones, de tal modo que la interiorización del mensaje pueda llegar a ser verdadera. Es el paso de la potencialidad al compartir por haber vivido una acogida. Y en esta es la gran pobreza de la vida, a saber pasar la vida entera esperando que la verdad hable, eduque. El silencio no es un método, sino un maestro. Palabra de Dios. ¿Así está bien, hermano? Tranquila, Sí. Zaida, está muy bien. Amén. Entonces, vuelvo acá. Nos dice este autor que el silencio es un modo de situarnos en la realidad, es un modo de ser. Y nosotros necesitamos hacer silencio para escuchar a los demás, para escuchar la voz de los demás. Muchas veces no escuchamos a Dios porque no lo dejamos hablar. Muchas veces en nuestro diálogo con Él somos nosotros los que hablamos y no hacemos silencio para escucharlo, para ver qué es lo que Él tiene para decirnos. Y hay en el segundo párrafo una parte que me gusta y que me hace reír un poco porque se parece a uno de los memes que ve uno por ahí en estos días. Dice, en cierto modo es como el rostro. Cada uno es responsable del rostro que se da, del rostro que se acoge y se deja acoger. Y el meme que vemos en estos días es, usted no es responsable de lo que hacen los demás, pero sí de la cara que usted hace cuando ellos hacen eso. Entonces, el silencio tiende a hacer eso. Si nosotros no somos capaces de callar la vocecita interna, por ahí en algunos escenarios lo llaman la loca de la casa, si no hacemos que la loca de la casa se calle,
difícilmente lograremos escuchar. Y eso nos pasa en la comunicación. Cuando nosotros estamos hablando con alguien, ahí adentro la loca de la casa ya está pensando es cómo le voy a responder. Y dejamos de escuchar lo que nos están contando. Nos pasa exactamente igual con Dios. Si no lo dejamos hablar, difícilmente vamos a poder escucharlo. Y acá nos está diciendo, el verdadero silencio es la disponibilidad para escuchar profundamente. Y tiene que ver con esto que hablábamos, es no mezclar nuestra hipótesis, nuestra respuesta, nuestra representación con lo que realmente nos están diciendo, con lo que realmente nos están contando. Entonces, para nosotros, el silencio debe permitirnos dejar que la voz de Dios resuene en nuestro interior. Y dice aquí al final, esta es la gran pobreza de la vida, a saber, pasar la vida entera esperando que la verdad hable y eduque. Nosotros nos quedamos esperando que Dios nos hable, es que Dios no me habla, es que Dios no me habla, Dios no se me manifiesta, pero si no hacemos silencio, no lo vamos a escuchar. Por eso concluye, el silencio no es un método, sino un maestro. Y es importante también tener en cuenta que el silencio también es una respuesta. Que nosotros mismos, en ocasiones, castigamos a los demás con nuestro silencio. A veces decimos, interpreta mi silencio, que quiere decir, no me preguntes porque no tengo nada que decirte. Eso que estás diciendo es un disparate. Interpreta mi silencio. De esa manera, llegamos hoy al No se final de escucha la bien. sesión. Entonces, le pido yo el favor a alguien que nos ayude a hacer la oración final y luego abrimos el espacio para preguntas y comentarios. ¿Puedo ayudar? Claro que sí, María Teresa. Señor, tú nos ofreces en las bienaventuranzas el camino de la vida nueva que nos viene con tu reino de justicia, de amor y de paz. Sabemos que nosotros somos pobres, que nos conformamos con una vida superficial y mediocre. Para tu testimonio, despierta en nosotros el deseo de seguirte. Realiza el milagro de hacernos más semejantes a ti. Que no nos cansemos de seguir tus pasos. Que descubramos que la felicidad está unida a la misericordia, pues es el corazón palpitante del Evangelio. Porque nos sabemos amados y perdonados. Haz que tengamos un corazón capaz de ver las necesidades de nuestros hermanos y unas manos que acojan y acompañen. Que no habite en nuestro corazón la indiferencia, la búsqueda de nosotros mismos. Que sigamos tu lógica de amor. Amén. Amén. Bueno, si hay preguntas, comentarios, si alguien quiere contarnos algo, los escuchamos.